Ok, pues esto lamentablemente está acercándose hacia su recta final, pero todavía nos quedan fuertes emociones como esta charla con Yannick Paquet, bastantes años después de su primera visita como invitado a la zona del Comité Avilés. En aquella época ya era un autor muy destacado dentro del panorama internacional del cómic norteamericano y dentro de los autores que dibujan personajes que forman parte de la cultura popular de todo el universo, pero ahora mismo todavía ha dado un salto en importancia dentro de la industria mucho más arriba, nos ha seguido realizando pequeñas obras maestras dentro de la historia del cómic americano y sin duda es uno de lo que en Estados Unidos se denomina hot artist y para nosotros es un lujazo tenerlo aquí para hablar de muchas cosas. Pero como luego sabemos cómo al tiempo, cómo se nos escapa y los trabajos del principio, en su momento ya los hablamos y quizás volvamos sobre ellos, yo voy a empezar la charla un poquito al revés. Voy a empezar hablando por las dos últimas obras más grandes que llegaron a nuestro país y luego si acaso desandamos el camino o aprovechamos para que le preguntéis lo que queráis o para tener unas visiones generales de la industria aprovechando su dilatada experiencia. Pero dentro de esto quiero comenzar hablando de un trabajo importantísimo como es Wonder Woman Earth One, los dos volúmenes que han salido, porque me parece realmente un trabajo muy importante dentro de lo que es esta serie de Earth One. Ya sabéis que son algunos de los iconos más grandes de ese cómics en historias fuera de la continuidad, que tratan de arrojar enfoques diferentes a lo que se había visto hasta ese momento, ¿no? Lo han hecho con Batman y por supuesto lo han hecho con más personajes, entre ellos Wonder Woman. Para Wonder Woman escogieron a un guionista como Grant Morrison y escogieron a Yannick Paquet como uno de los dibujantes. Lo primero es que una de las primeras asignaciones profesionales de Yannick cuando empezó en la industria fue poco después o justo después de John Byrne, de encargarse de unos cuantos números de Wonder Woman, ¿no? En aquel momento me lo imagino como sufriendo, aunque solo fuera por entregar y luego dentro de eso hacerlo lo mejor posible. Pero ahora es un autor muy diferente, ahora es un autor que domina perfectamente la industria y que sabe cómo sacar el máximo partido de sus páginas. ¿Has notado mucha diferencia de aquella Wonder Woman a esta Wonder Woman en tu forma de afrontar el trabajo? Y cuéntanos si ya le tenías algún cariño especial al personaje, precisamente por eso, por haber sido uno de tus primeros pasos allí dentro de la industria. Hello. First, sorry, I thought it was at 6:30, but I'm here now. For when I did the Wonder Woman in the mid 90s, I was a kid really, and I was just trying to survive this industry, trying to learn how to draw while publishing comic at the same time, and it was a very stressful time, and I always felt like I didn't give my best to Wonder Woman like the way she would deserve for real, because my priority I was trying to do the best book as possible, but the priority was really not to die, just deliver the work, not get fired, those kind of thing to think about. But nowadays, when I do Wonder Woman Earth One, I have more artistic ambition. I know I'm not going to get fired anymore, and I know how to draw more, and it's in a way, this project is the absolute opposite of my first experience in the 90s. There is no deadline for Wonder Woman Earth One. Well, there kind of is one, but it's very liberal, and I got to choose. I got to choose my deadline actually, so I choose like a year, 2 years for the first volume, which is extreme luxury in comics in America. And also, I'm working with a very massively successful and established writer in Grant Morrison, and the format is not the monthly, it's like the most deluxe prestige thing that DC can come up with. So all of these elements made it so that for me, when they offered me the book, I figured, well, this is my moment to pay for my sins of my past, of my childhood, and give Wonder Woman what she actually deserves and try to apologize for my early 90s work. Bueno, en primer lugar, disculpadme,
por llegar. Ahora me confundí con respecto a la hora a la que empezaba la charla, creía que era las 6:30, pero bueno, por lo menos ya estoy aquí. El caso es que cuando me encargué de Wonder Woman en los años 90 era poco más que un crío que lo único que quería era sobrevivir a esa industria. Estaba intentando aprender a dibujar bien al mismo tiempo que estaba publicando ya algunas de las páginas que iba haciendo, y eso me generaba muchísimo estrés y me dejó la sensación de que no le había dado a Wonder Woman lo mejor de mí mismo, que no le había hecho justicia y que no le había tratado todo lo bien que debería haberla tratado. Tenía siempre el miedo, mientras estaba haciendo los números de Wonder Woman, de que me fueran a echar. Siempre vivía con esa espada de Damocles sobre la cabeza, con el miedo de decir, ahora sí que me van a echar y se acabó. El caso es que en la actualidad puedo tener un enfoque muy distinto. Trabajo ahora con Wonder Woman desde una perspectiva mucho más artística, con más afán artístico, porque tengo bastante confianza de que voy a seguir encontrando trabajo y porque creo que he mejorado muchísimo como dibujante. Además, en cierta forma, este proyecto es justo todo lo contrario de lo que había vivido en los años 90. Para empezar, en Earth One no tenemos una fecha de entrega, o sí la tenemos, pero es un poco liberal, un poco flexible, por así decirlo. Casi la puedo elegir yo. En el caso del primer volumen les di una fecha estimada de unos 2 años más o menos, y eso en Estados Unidos, en la industria norteamericana del cómic, es un lujo enorme. Encima, el guionista es un guionista que es un tipo que tiene muchísimo éxito, que es muy conocido y tiene una gran reputación, y DC, en cuanto a formato, ha decidido presentar la historia en un formato prestigio, realmente lo más lujoso que tienen casi en la editorial. Así que cuando me lo ofrecieron dije, este es mi momento. Este es el momento de expiar mis culpas del pasado. Es el momento de pedirle disculpas a Wonder Woman por los pecados cometidos en mi juventud. Y bueno, evidentemente no está Grant para hablar del acercamiento desde el punto de vista del guión a la serie, pero no es una obra que, aunque esté publicada dentro del mercado americano, deba incluirse necesariamente dentro del género de superhéroes. Por supuesto está Wonder Woman y demás, pero cuando lo lees yo lo interpreto más bien como una novela de ciencia ficción utópica, con luego pues evidentemente todas las ramificaciones y todos los estudios de a dónde una sociedad planteada de determinada manera nos podría llevar, ¿no? Uno de estos aspectos es cómo habría evolucionado Isla Paraíso en 3000 y pico años de historia a su cuenta, pudiendo evolucionar a su ritmo con maravillas científicas, etcétera, etcétera. Y claro, eso es muy bonito escribirlo, pero luego llega Yannick y tiene que dibujarlo. Entonces, durante estos días hemos visto a gente, dibujantes, que dicen, es que a mí me gusta más ya trabajar sobre terrenos conocidos, a mí lo de crear cosas nuevas bien, pero otros que decían que era lo que más les estimulaba. Me gustaría saber, en el caso de Yannick, cómo disfrutaste o no esta experiencia de recrear esta nueva Isla Paraíso, y que nos cuentes algún detalle, algún secreto de este proceso. I love when I have full control on things, and Earth One is a reinvention of Wonder Woman, so we don't need to stick to anything that has been done before. So we got, part of the principle is that we need to invent like a new angle and stuff like that. But what Grant Morrison actually did is he went back to the original 40s, the original Wonder Woman origin from Malston in the 40s, which is a very bizarre thing. I mean, I've read most of it by now for research for Wonder Woman Earth One, and it's almost hard to believe these things have been published in the 40s. I mean, it's filled with bondage and strange stuff, and really, in a way, it's much closer to Alice in Wonderland than a typical superhero story. And this bizarre world just appealed to Grant. As soon as he can find something more weird than what he thinks, he jumps on it. And by looking at something different to say about Wonder Woman, he just thought, well, nobody's actually visiting this early days of Wonder Woman, because now she's much more a typical superhero, but back in the day, she was totally different. So yeah, we're going back to the origins of Wonder Woman, bringing all the craziness, but yeah, with the twist that as these women escaped to the island of Themyscira, there was no reason the revolution would be stick and stop at Greek, Romanesque clothing and stuff. And it made a lot more sense that without war and
their superior intellect, they would develop this amazing technology. So a lot of my time actually is spent on creating those technology. What kind of ship would they fly? What kind of door knob would they use to open doors? And in order to recreate this, I had to think about, well, their starting point from a graphic point of view is Greek. But then they have access about the nature of the island, so fish, birds and nature, so maybe a bit of Art Nouveau and the inclination of natural design. And then, just extrapolate what would it like in 3,000 years later, what would that end up looking? And this is for every detail of the universe of Wonder Woman on the island, I had to think about that. So there's a sink at some point. I don't know if you have that image specifically, but I had to think, all right, what kind of sink do they have? What kind of glass do they drink from? And stuff like that. It's a long time. It's a lot of work. La verdad es que siempre me gusta tener un control total sobre lo que estoy creando y en este caso, en el caso de Earth One, teníamos que reinventar al personaje y hacerlo desde una perspectiva que fuera propia, aportando un ángulo nuevo a lo que es un personaje muy conocido. A Grant Morrison se le ocurrió que estaría muy bien revisar los conceptos de Moulton, el creador original de Wonder Woman, y los primeros tebeos que se publicaron con el personaje en los años 40. Yo me he leído ya la mayoría, ahora, como proceso de investigación, para Tierra 1, y el caso es que ni os creeríais la cantidad de cosas extrañas y bizarras que se incluyen en esos tebeos. Hay un montón de bondage, hay un montón de cosas realmente muy extrañas. Está casi más cerca esos primeros números de Wonder Woman, de Alicia en el País de las Maravillas, que de un tebeo tradicional de superhéroes. Y ese mundo tan extraño le llamó inmediatamente la atención a Grant Morrison, porque a Grant Morrison, cuanto más extraño y más raro es el concepto, más le interesa y más le llama la atención. Y decidimos que íbamos a hacer con Wonder Woman cosas que hoy en día serían imposibles. Porque hoy en día está establecida mucho más como una superheroína un poco más convencional, pero en el pasado, como digo, era un personaje mucho más extraño, mucho más desbarrado y decidimos que ya que teníamos libertad, no teníamos que hacer que Themyscira fuera una isla tan grecorromana como estamos acostumbrados a ver. Sí puede ser ese el origen, pero estamos hablando de gente, de mujeres con una inteligencia superior, con un intelecto enorme y que han tenido un montón de tiempo para desarrollar una tecnología absolutamente increíble. Así que buena parte del tiempo yo lo dedico a pensar, vale, tienen naves con las que pueden volar, perfecto. ¿Y cómo son esas naves? ¿Y cómo son los pomos de las puertas? ¿Cómo son los pomos que tienen para abrir las puertas? Desde el punto de vista gráfico siempre trato de buscar algo que permita transmitir estas ideas. También pensé, bien, esta es una isla con muchísimos recursos naturales, con una abundancia de peces, con muchos pájaros, y supongo que eso, si vives en una isla aislada y estás durante 3.000 años diseñando cosas, ese elemento de la naturaleza te influirá. Entonces traté de pensar cómo incorporar ese elemento de lo natural en los diseños que pudieran tener. No sé, me encanta el ponerme a fijarme en detalles hasta en los más nimios. No sé si habréis visto un número aquí o si habrá llegado aquí las páginas en las que tengo que dibujar un fregadero. Me lo pasé de maravilla tratando de imaginarme cómo podía ser un fregadero en una isla con las características que os acabo de describir. He dejado esta página porque cuando todos ustedes estamos hablando del cómic como lenguaje, evidentemente tiene una serie de características propias que el artista de cómic puede utilizar y en determinadas ocasiones debe utilizar, y una de esas singularidades son las viñetas. Ya lo empezaste antes, incluso en La Cosa del Pantano, de la que hablaremos luego, pues ya estaba muy presente, pero en estos números de Wonder Woman es muy presente y además utilizado de maneras muy diferentes tu uso de las viñetas, de los contornos de las viñetas, pues para contar también la historia. Háblanos un poquito de esto, porque tengo la sensación de que es un tema que te preocupa especialmente, ¿no? En el que estás investigando especialmente. Yeah. Well, one other thing is, in order to justify comic as an art form, and it's a bit of philosophy here, but I've seen a lot of comic being just the first step to eventually the movie of it. And if you look at how
panels are being treated, they're almost like storyboards for a potential movie. You know, they're not taking advantage of the fact that we're doing a graphic design first, and we can do all sorts of panel design and give them meanings. And so I've tried to, as I'm getting older, to defend comic as an art form that has no other equivalent by using panels as a storytelling device in most cases. In that panel where the lasso was, we don't want this thing. Every time in that book, that's the first Wonder Woman, every time the panels are in the lasso structure, when there's a lasso there, it's because we're telling a story from the past. The lasso is, because I need to tell a little bit about that story. Wonder Woman is being accused of not being a proper Amazon in a way, and it's a trial, and she has to hold the lasso and tell part of the story without lying, because of course she's holding the lasso. So every time another character is telling part of the story, they have to hold the lasso, and then the lasso is that moment where we go from the past to the present, the past, and every time you jump the lasso, you go from one place to another. It's when we get to Swamp Thing, it's even more obvious. I would use panels as leitmotif, almost like a soundtrack of, oh, this is a scene about that, this is a scene about this other thing, or the situation is being controlled by this entity because the panel is associated to it. We'll come back to that. But these things are things that we can only do in comics, and it's impossible to do in other medium. So yeah, to me, as a principle, I try to take advantage of what comic can do and the other cannot. Me interesa mucho el justificar o el explicar en mis cómics el por qué entiendo que la historieta es una forma de expresión artística totalmente distinta y no un derivado del cine. Me molesta ver en ocasiones que hay cómics hoy en día que son casi storyboards para una posible adaptación de una película. Abrir la primera página y ver que la viñeta es como parte de un storyboard. Se olvidan en esas ocasiones que el cómic ofrece un montón de elementos distintos de diseño gráfico, de diseño de viñeta, que te pueden permitir el contar las historias de una manera distinta. Y se olvida muchas veces que el cómic es una forma de expresión artística que no tiene ningún otro equivalente. En este caso concreto decidí jugar con la forma de las viñetas, y si os fijáis en las viñetas aparece el lazo como elemento conductor, y cada vez que aparecen esas viñetas en forma del lazo, marcadas por el lazo de la verdad de Wonder Woman, es porque se trata de una historia del pasado. Voy a contar un detallito del argumento, y es que a Wonder Woman la llevan a juicio en este proyecto, o en esta historia mejor dicho, y cada vez que está en el juicio ella tiene que contar parte de su historia, y para asegurarse de que cuenta la verdad tiene que sujetar el lazo de la verdad entre las manos. Entonces, cuando está contando su historia, las viñetas tienen forma de lazo, y eso va ocurriendo durante el juicio, y así vamos saltando del pasado al presente, incluso algunas cosas del futuro. En la cosa del pantano, lo de las formas de las viñetas y demás era algo incluso más evidente, era una especie de leitmotiv, era como la banda sonora del cómic. Quería demostrar, según repitiendo determinadas formas de viñetas y demás, que había entidades que estaban presentes o que tenían, quería marcar distintos elementos del relato, pero ya volveremos sobre eso más adelante si queréis. El caso es que esto solo lo puedes hacer en el cómic. No hay ningún otro medio que te ofrezca esta oportunidad. Y yo quería, por principio, tratar de aprovechar todo, y lo quiero en todos mis trabajos, tratar de aprovechar todas las posibilidades que ofrece el cómic y que no ofrece ningún otro medio de expresión artística. Sí, continuando un poco sobre este mismo tema, ¿no? de utilizar los contornos de las viñetas, hay veces que es más evidente, como en este ejemplo de lazo, o en rupturas de viñeta y de página muy evidentes, pero hay otros juegos que evidentemente haces de forma consciente, que funcionan tanto si el lector se da cuenta como si no. Mirando por ejemplo el segundo número, la batalla o en la pelea o en el enfrentamiento entre Wonder Woman y el Dr. Psycho, no es la primera lectura, aunque supongo que lo percibes de cierta manera, pero sí me di cuenta que jugabas con viñetas distintas en cuanto a la angulación o a la forma, dependiendo del personaje que salía. ¿Qué más tipos de juegos de estos que a lo mejor son menos evidentes has hecho para jugar con el
lector o con la percepción del lector leyendo la historia. Yeah, well, I'm glad you picked up on that because I thought, I'm going to do it. It's a lot of those things I'm figuring, well, maybe on a subconscious level, people will read the book and not see it at first, but maybe it will play out as some sort of in the back of their mind or something. But yeah, in that second volume, I figured, well, I'm gonna make the Amazon obvious Art Nouveau type panel. So it's all. Do we have pages of that second volume? I don't think. Right? I've seen pages from the first one, but yeah, the Amazon's panels are very Art Nouveau, and I thought I'm gonna give them cool. I'm gonna give them. Hold on with that. So here, there's a transition because some of the bad guys are Nazi. And so I kind of created a panel for the Nazi using the black and white and some of the angularity and keeping the SS, there's a little vertical line there. The SS, the actual SS logo is hidden into that panel border. So that's the panel only associated with Nazi when they are in control, when they talk, when that's their panel border. But then there's an Amazon in there and our panel is Art Nouveau panel. So see? Everybody has their own little thing. It's almost like in Star Wars when you got to see Yoda, then John Williams gonna go in there and play the Yoda team, just because. You want other pictures? So this is full Art Nouveau. So, here, go back. So here we get the Nazi panel being transformed into Amazon panel by the power of this bell that actually alter her ability to the thing. I mean, it subdued the bad Nazi into like a slave to the Amazon, and then I used the panel border into something different. But in the case of Dr. Psycho, I don't know if you have any of those pages, but in the case of Dr. Psycho, I thought, well, let's give Dr. Psycho Art Deco panel border. So everything is angular, everything is 90 degrees, which is the counter movement after the. This is the most Art Deco possible. So Art Deco is the counter movement of Art Nouveau. It just came after, as Art Nouveau is all like fluid and based on nature. Art Deco is very mathematical and cerebral. So panels are morphing from one to the other. And if you take all the pictures of that book and you just look at the panel work, you can see the fight between those two type of panel, and eventually the panels of Art Deco are winning, kind of, because she loses a bit of the panel fight in there. I'm just gonna. It's gonna be tough to match with that. I can't look Jorge. Bueno, me alegra mucho que te hayas dado cuenta y que lo hayas podido captar. Yo decidí hacerlo pensando que a lo mejor los lectores no lo veían, pero que igual de forma subconsciente estaba ahí presente. Decidí que cada voz iba a tener un tipo de viñeta distinto, de borde de viñeta distinto, fondos diferentes. El caso de las Amazonas sería un fondo un tanto ornamentado y demás. Y si nos fijamos en esta página, este es un ejemplo perfecto. Aquí tenemos que la que lleva la voz cantante es la nazi, porque aquí los malos son los nazis, y si os fijáis un poco, en el borde de las viñetas de los nazis está el logo de las SS. Si lo veis bien, es el logo de las SS estirado hasta convertirlo en un borde de viñeta. Quería que fuera un poco como Star Wars, que sabes cuando aparece Yoda, que cambia el tono y la música un poco, pues aquí era lo mismo. Se trataba de que cada uno tuviera su voz, y en esta página en concreto hay mucha presencia de los nazis y por eso tiene ese tipo de viñetas. En cambio, en la siguiente página vemos que hay un cambio de la viñeta, que hay como una fusión de los dos, y eso es porque, bueno, resulta que la nazi ha perdido el cinturón con el que tenía parte de los poderes y tal, y el caso es que acaba siendo una especie de esclava de las Amazonas, y el borde de la viñeta lo trata de reflejar también, cambia para contar parte de la historia. Y ya en el caso del ejemplo que mencionabas, Jorge, el del Dr. Psycho, bueno, pues es una cuestión algo distinta. Decidí que al Dr. Psycho le iba a dar un borde de viñeta Art Deco, que es un borde de viñeta donde predominan sobre todo los ángulos de 90 grados. El Art Deco
es el movimiento artístico que surge como réplica al Art Nouveau. Y mientras el Art Nouveau se fija sobre todo en líneas fluidas, en reflejar el movimiento de la naturaleza, etc., el Art Deco es mucho más matemático, mucho más racional, mucho más cerebral. Y quería, con todos estos tipos de bordes de viñeta, hacer que, aunque quites todas las imágenes de dentro de la viñeta y solo te quedes con los bordes en la estructura del libro, pues veas que se está contando, en cierta forma, hasta con el borde de las viñetas, una historia. Quería reflejar el enfrentamiento entre Art Nouveau y Art Deco y, bueno, en este caso el Art Deco es el que va ganando porque por una serie de circunstancias es el que lleva la voz cantante. Sí, además, de cierta manera, la elección digamos, el villano, ¿no? del segundo volumen como Dr. Psycho es una decisión que también como dibujante, supongo que cuando te la explicó Grant, porque claro, tú te imaginas Wonder Woman, un personaje con mucho poder físico, etcétera, etcétera, pero claro, Dr. Psycho es un villano que trabaja a un nivel totalmente distinto, ¿no? Donde el aspecto físico, es decir, tú ya sabías desde el principio del guión que no iba a ser una solución de conflicto físico con páginas espectaculares, con peleas. Lo hablasteis algo entre los dos de cómo ibais a plasmar este combate un tanto diferente a como suele ser. Yeah, well, I think Grant genius as well. The first Dr. Psycho exists before. I mean, it's an old character from Wonder Woman, an old villain, and he has like googly eyes, and he would hypnotize people and stuff. But what Grant did is he actually made him very modern, and he made it the ultimate pickup artist. You know, the pickup artists are these fuckers that actually manipulate people into pretending they're friends, and it's all sort of relationship pulling the rug under how can I put that? It's you pretend you're a friend, and then you're rejecting people, and then I mean, if I'm trying to pick up you, right, and I'm a one of those evil pickup artists with skills, I guess, then I'll agree with you on something, and then we'll be friends, and then I will reject you in a sudden move, and then you'll wonder why I'll reject you. So you'll do a step toward me, and then I'm going to use that against you later on. And anyway, Wonder Woman is good for fighting robots, dragons, and stuff like that, but she was not ready at all in our book to have a friend which is false, you know, and just manipulative, and she falls into the trap, and loses a little bit of it's for Grant. I think this book is the Empire Strike Back of the trilogy, where she fails at her job, so we can have a bigger and great final for the third volume. But yeah, Dr. Psycho is that pickup artist, and Grant, when we were talking about it, he went to classes, because there is pickup artist classes out there, amazingly. And you can have this formation about how to pair idea and gestures at the same time. So if I say so complex, there's an entire scene where Grant has choreographed every single panel where I needed to draw the guy saying an idea and then a gesture of rejection, like just this, like I'm saying something but I'm rejecting that idea at the same time, and then disassociation. He's been using that later down the road when he's saying some stuff. If you look at the panel, there's always some and gesturing in order to convey a different meaning to what he's saying. And I don't know if that works. I mean, but you know, that's what pickup artists seems to do. And yeah, they're bad people. That's pretty vague. Eh? You need to make some sense out of this now. No, Dr. Psycho es un personaje que ya existía en el pasado y existía de verdad. Era un malo de hace bastante tiempo de Wonder Woman, y era un tipo que tenía una especie de ojos como medio saltones y que utilizaba esos ojos para hipnotizar a sus víctimas. Y Grant lo que hace es actualizar al personaje y transformarlo en una versión moderna que sería este ligón chungo.
este capullo que se hace pasar por tu amigo, pero que en realidad lo que quiere es pegarte la puñalada o llevarte al huerto, y que trata de hacerse tu amigo. Primero finge ser tu amigo, busca un punto de contacto, una vez tienes el punto de contacto, de repente por las buenas te hace el vacío y te rechaza para que te quedes pensando, ¿pero qué pasa aquí? Entonces das un paso hacia él para acercarte y luego él va a utilizar ese paso, ese acercamiento, para utilizarlo en tu contra. Es una gente que es realmente retorcida y muy manipuladora, y el caso es que Wonder Woman es fantástica a la hora de luchar contra robots, dragones y demás, pero en la versión que hemos hecho nosotros de ella no está preparada para tener a un amigo que resulta ser un falso amigo, un manipulador, y ella acaba por caer en su trampa. Yo creo que si consideramos los 3 tomos, bueno, pues esto viene siendo la versión de Grant del Imperio Contraataca, porque aquí Wonder Woman sale perdiendo, y me parece que esto es una forma de preparar el terreno para que el final, el de la trilogía, sea aún más espectacular y aún más positivo. Creo que Grant Morrison incluso fue a clases de ligoteo, porque por raro que os parezca, existen clases para aprender a ligar de esta manera tan retorcida, y él apuntó una serie de cuestiones y me dejó muy claro que cada idea que tenga que transmitir el personaje tiene que ir acompañada con un gesto. En esas clases parece que te enseñan toda una serie de técnicas, y las escenas en las que aparece el Dr. Psycho en realidad están muy coreografiadas. Grant me dijo que, por ejemplo, en ese tipo de clases te enseñan que si tú estás diciendo una cosa, pero haces un gesto como así, como de rechazo, estás diciendo una cosa y estás rechazándola al mismo tiempo. Tú transmites una idea, pero estás transmitiendo al mismo tiempo la sensación de rechazo de esa idea. Bueno, pues ese tipo de gestos los tuve que utilizar yo en las viñetas, y utilizar esas asociaciones desde el punto de vista visual. En las viñetas, si os fijáis, si releéis el tomo, veréis que la gestualidad de las manos también transmite muchas cosas. Yo no sé si realmente este tipo de técnicas de ligue funcionan, pero desde luego lo que sí os puedo decir es que las aplicamos en el guión y en el dibujo de la serie, y que este tipo de gente es gente realmente muy mala. Bueno, pues como vamos a ir rematando ya con Wonder Woman, con un par de preguntas. Claro, ahora por suerte vivimos en un mundo donde cada vez hay más autoras, cada vez hay más personajes femeninos con mucho peso en la industria, pero sin duda Wonder Woman es un poco como el mascarón de proa, ¿no? Un personaje que lleva 70 años ahí presente, que era como, digamos, un poco ese faro, ¿no? Ese personaje femenino con el que pueden identificarse chicas y chicos, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que lo que es en Tierra 2 hay muchos mensajes, hay mucho análisis de un poco de esta nueva situación. Por ejemplo, el personaje del Dr. Psycho reflejaría muy bien el problema de la masculinidad tóxica, ¿no? Digamos, hasta cierto punto hoy en día. Pero también al mismo tiempo, dentro de esto que decíamos que es más una novela de ciencia ficción utópica, tenemos el mundo de los hombres más patriarcal, que afecta en cierta manera a Wonder Woman cuando llega, porque no entiende que puede ser así. Pero viene de un mundo donde solo hay mujeres, que se supone que es utópico, pero luego cuando lo conoces te das cuenta que tampoco es tan perfecto, ¿no? Siendo ella el puente entre dos mundos, eso en cierta manera un mensaje de que queréis, Grant, supongo que es el que escribe la historia, los dos que la habláis, que tiene que haber un punto intermedio que debe ser el objetivo. I mean, historically, when the book came out initially, people were like, "Oh, your Amazon are jerks," and they kind of are. I mean, they're not utopianly great. I mean, in George Perez run, or maybe not Azzarello, but in other interpretation of Wonder Woman's, the very wise Amazon, they're very good. They're like awesome, and Manuel is bad and corrupt and sexist and what have you. But for us, the idea is to bring equality between those two flawed worlds. As the Amazon fled man's world, in a way, they became more hardcore, and it's a version of being that totally reject man entirely. They're not even allowed to step on the island. And we thought, well, maybe to reach a better world, we need to live together. And Wonder Woman is that character that can actually see both worlds with their flaw and try to bring them together. So yeah, she's that bridge. But on the note
toxic masculinity when we were doing Wonder Woman, the first volume. That was in 2016. Back then, as we were doing it and planning for the second volume, it was quite obvious that Hillary Clinton will win the election and we would enter a new world in which feminism would have made like a substantial step forward, in America at least. And when that didn't happen, it really changed what we had to say for the second volume, and I think it made stuff very darker for Grant. And we actually using a little bit of that of the political aspect of where, because for us, not only the idea of Hillary Clinton fighting this almost ridiculous supervillain looking guy, you know, with this very retrograde idea would be like a nice finish, but because she lost, it became. I think the second book became a lot more political for Grant. And that's the way Grant usually reacts to reality. He's always feeding on whatever happened in the real world. And Wonder Woman especially is a book in which the idea was to carry some sort of not political ideal, but at least a discourse in which the idea of modern incarnation of feminism would take place. Although we're both guys, and we've discussed about that as a problem between us. But it's either you don't work on the book, or either I resign and I get like somebody else to draw it. So we there were not that many options. So we carry on, even though it's obvious that this is like a bit of a flaw of our process, of our thought process in there. La verdad es que hay alguna gente que nos ha dicho que las amazonas parecen gilipollas, y hasta cierto punto diría que sí. En la etapa tradicional de Wonder Woman de Pérez, no tanto en la de Charello ni mucho menos, las amazonas se nos presentan como mujeres sabias, geniales, que han abandonado el mundo del hombre, que es un mundo que está corrupto y que es sexista, y hasta cierto punto eso es cierto, pero la idea que teníamos en nuestra versión era tratar de encontrar un punto de encuentro entre dos mundos que eran fallidos por sí, porque no eran mundos completos. Cuando las amazonas abandonan el mundo del hombre, cuando abandonan a los varones completamente, se convierten en mujeres mucho más duras, y el rechazo llega hasta el punto de que ni siquiera está permitido que un varón oye la isla, que un varón pise la isla. Eso genera a su vez toda una serie de efectos, y Wonder Woman es la única que es capaz de pasar entre los dos mundos que tienen fallas de por sí, dos mundos que tienen defectos de por sí, y ella ejerce un papel de puente. No puede existir un mundo en el que solo estén unas o en el que solo estén los otros. Tiene que haber un punto de contacto, y eso es lo que representa Wonder Woman, que trata de lograr que dos mundos con defectos se conviertan en uno que sea la mejor versión de sí mismo, que sea un puente. En cuanto a lo de la masculinidad tóxica, la verdad es que está presente, desde luego, en todo el concepto de la obra. Cuando estábamos planeando el segundo volumen, porque el primero se publicó en 2016, era, claro, palmario y patente que Hillary Clinton iba a ganar las elecciones. Nadie lo podía dudar, no podíamos adelantar que fuera a suceder algo distinto, y hubo un cambio una vez eso no sucedió, y eso hizo que el guión para el segundo volumen fuera mucho más oscuro. Yo creo que fue un mazazo realmente para Grant el resultado electoral. No podíamos suponer que Hillary Clinton iba a perder contra este fulano con pinta de supervillano barato, pero el caso es que sucedió y tuvimos que adaptarnos, y en el segundo tomo se incluyen elementos mucho más políticos, mucho más reivindicativos por parte de Grant. Grant, en su forma de escribir guiones, reacciona siempre ante lo que ocurre en la realidad, se alimenta de lo que sucede en nuestro mundo, y en Wonder Woman, en el segundo tomo, decidimos ambos, de común acuerdo, introducir algunas de las ideas que nos preocupaban. No diría que introdujimos una ideología política, pero sí que introdujimos
nuevos elementos de discurso ideológico. Queríamos hablar de una posible encarnación moderna del feminismo, pero sabíamos también y somos todavía perfectamente conscientes de que hay un problema en este enfoque nuestro, y es que somos dos tíos los que hacemos la serie. La única solución era que o él dejaba de hacer los guiones o yo dejaba de dibujar la serie, y decidimos que, siendo conscientes de ese defecto, trataríamos de alcanzar el objetivo de la mejor manera posible, aun sabiendo que el proceso tiene esa falla que acabo de describir. Bueno, iba a preguntarle por la continuidad de Tierra 2, pero bueno, ya os digo que va a haber el siguiente volumen, eso se sabía uno más. Pero bueno, ¿para qué le voy a preguntar por esto? Se lo vamos a poder leer en un futuro, y vamos a aprovechar los minutos para comentar algún otro tipo de anécdotas y repasar algún otro tipo de trabajos. Por ejemplo, él siempre confesó que Superman era el personaje que más le costaba dibujar, hasta que empezó a dibujarse a sí mismo como Superman. Y no solo eso, sino que su mujer, que está aquí con él estos días, también decidió que le solucionaría el problema de cómo hacer al personaje femenino Lois. Háblanos un poquito de esto. I mean, Superman is kind of me, but I'm doing a lot of change. I'm changing my nose, I'm adding just a little bit of muscle, not that much, just slightly. To be credible, shaving the beard, stuff like that. But yeah, I thought for Lois, I would use Marika, my wife, and so I had to change nothing because she's perfect as a Lois. Plus, she's an actual journalist for real, so it's a perfect. It's a perfect couple. We are that couple in real life, but I don't fly, and I can't really break stuff with my eyes and stuff. Pues es verdad, es cierto, me utilicé como modelo para Superman, pero con un par de cambios menores, 4 cositas. Cambié un poco la nariz, añadí un poquito de músculo y ya está. Por el resto todo lo mismo, lo único, aparezco afeitado, pero por el resto clavado. Bromas aparte, la que sí es el modelo para Lois es mi mujer, aquí, que está sentada aquí atrás, y ella es perfecta como Lois, no he tenido que cambiar absolutamente nada, ni un solo rasgo. Es la combinación perfecta, somos la pareja que podéis ver en esas viñetas, con la pequeña salvedad de que yo no vuelo ni lanzo rayos por los ojos, pero aparte... Bueno, supongo que no te utilizarías para la cosa del pantano, pero sí has dicho que era el personaje más fácil que te había resultado. Sí, yo me imaginaba, así que al final... No, lo cierto es que sí, que lo sé. Pero has dicho, sin embargo, que este es el personaje más fácil que te había resultado de dibujar, cuando muchos autores han manifestado en ocasiones lo contrario, ¿no? Que les resultaba difícil. Es un personaje que tiene muchos años de historia, desde que lo crearon Lee Wayne y Bernie Wrightson, que ha tenido etapas grandiosas como la de Alan Moore y otras cuantas, y ya parecía difícil volver a establecer otra etapa importante e icónica dentro de la historia del personaje, y de repente, junto con el guionista Scott Snyder, habéis conseguido dejar ahí un pedazo de historia, ¿no? Dentro de la historia de la cosa de pantano. Cuéntanos un poquito por qué te resulta más fácil que dibujar que otros personajes, y cuéntanos un poco en qué momento empezasteis a daros cuenta que estabais haciendo, por así decirlo, historia dentro de la historia del personaje. Well, first of all, monsters, they're always fun to draw. You can't go wrong with monsters. I mean, if you screw up and you're doing like all sort of weird stuff in his face, well, yeah, it's a monster. So everything is justified. In the case of Swamp Thing, it's a monster without costume. So the moment you do what we've called nose flap, me and Scott, the nose flap is those things around the nose. It's the only thing that remains. I mean, if you do nose flap, it's a Swamp Thing. So that's the only thing you need to do. Not even right. I mean, it's just a little feature, and the rest is variation. Especially after Alan Moore, Swamp Thing had the ability to change his physical appearance depending on what he needs to do. So I've done like massive monster Swamp Thing, more human looking Swamp Thing, just depending on wherever the story goes. And all these things, I mean, yeah, if I do a bizarre drawing, it's always justified. The second part of the question is, as I was working on with Grant Morrison on Batman Inc., and they did the New 52, and they offered me like a bunch of characters to choose from in order to, because Grant was doing Action Comic, and so I had nothing left to do, and
on that list there was Swamp Thing at the bottom of the list or something, and I just couldn't resist it. I've always loved Bernie Wrightson. I'm a huge fan of Alan Moore. His run on Swamp Thing brought me back to comics and made me understand that comic can be actually clever and complex and much more mature than just bad guy versus good guys and like something naive and childish. I embraced it, and plus graphically I'm already somehow classic oriented. I love the older guys, like Bernie, but even the EC people. And I don't want to say that Swamp Thing cannot be done by Jeff Matsuda or Joe Madureira or somebody which is very Capcom or manga. It might work, but to me, his world is a world of classic, lush illustration, which is where I am naturally. So I feel by taking on that book that I'm totally at home. This is my natural places. And I've never felt like that before on a book, like, oh, this is where I belong. This is totally, how I should do things. And so as I was doing it, I had no idea that it would be as successful as it actually got. And I think DC did not either. They were like, oh, you're going to do 8 issue and that's it. And finally they let us have fun with the character for a lot longer. Bueno, dibujar monstruos siempre es muy divertido porque no los vas a dibujar nunca mal. Quiero decir, si la cagas, si haces los rasgos como no tienen que ser, es que es un monstruo, o sea que es imposible que lo hagas mal, porque está justificado siempre que no te haya salido bien el rasgo, lo que sea. Encima, en el caso de La Cosa del Pantano había un añadido, y es que no lleva uniforme, no lleva traje. Lo más parecido a un rasgo distintivo de la Cosa del Pantano, son esas fosas nasales tan amplias que tiene. Si haces las fosas nasales, ya es La Cosa del Pantano, aunque sea un montón de hojas con las fosas nasales, es La Cosa del Pantano. E incluso no necesitas clavar siempre esas fosas nasales, porque realmente es simplemente fácil de reconocer. El resto pues te permite mucha variedad. Es un personaje que te permite variar constantemente su aspecto, sobre todo desde que Alan Moore introdujo la idea de que puede cambiar de forma y de aspecto a voluntad. Pude hacer La Cosa del Pantano como un monstruo enorme y aterrador. Pude darle una forma más humana. Todo dependía del tipo de historia que estuviéramos contando y siempre estaba justificada la decisión que tomáramos. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, bueno, yo había colaborado con Grant Morrison en Batman Incorporated y me habían ofrecido hacer algo del relanzamiento de DC llamado Los Nuevos 52. Grant iba a encargarse de Action Comics y yo me quedé con una lista de proyectos que me ofrecieron. Y al final de la lista estaba La Cosa del Pantano. Y yo al principio me resistí bastante a aceptar o a plantearme a hacer esta serie, porque me encanta la obra de Bernie Wrightson, porque la etapa de Alan Moore como guionista de La Cosa del Pantano fue lo que me hizo recuperar el amor por los tebeos, lo que me hizo volver a ser lector de tebeos, porque era la primera vez que leía unos cómics que eran realmente inteligentes, complejos y que iban mucho más allá simplemente de bueno, zurra, malo. Dejaban atrás el carácter ñoño, ingenuo que podían haber tenido los cómics hasta entonces. Desde el punto de vista gráfico, además, me daba una gran libertad, porque a mí me gustan, sobre todo, los dibujantes clásicos. Me gusta todo lo que había hecho Bernie con el personaje, pero también me gustaba lo que hacían autores anteriores, como los dibujantes de EC. Y el caso es que yo creo que ese es un estilo que le pega muy bien a La Cosa del Pantano. No digo que alguien como Jeff Matsuda o algún otro dibujante con muchas más influencias manga no pudieran sacarse una versión del lápiz y que funcionara, pero yo creo que es más una ilustración muy rica en detalles lo que le va bien a La Cosa del Pantano, un estilo mucho más clásico. Y me encontré en mi mundo, me encontré en mi sitio, me encontré pues haciendo lo que realmente me gustaba cuando me encargué de La Cosa del Pantano, porque podía dar rienda suelta a ese cariño por la ilustración clásica. Desde luego, lo que os puedo asegurar es que no me esperaba ni de lejos el éxito que tuvo la serie, y creo que DC de hecho tampoco se lo esperaba, porque en un principio nos habían dicho no, esto van a ser 8 números y para de contar, y viendo el éxito que tuvo el proyecto nos dejaron continuarlo durante mucho más tiempo.
No es extraño que La Cosa del Pantano funcione mejor cuando estás un poco más apartada de la continuidad del universo Marvel, es decir, sí, tiene personajes que aparecen, los que encajan un poco mejor, pero siempre ha funcionado mejor un poquito aparte, ¿no? Dentro de eso, la característica principal que creo que ha tenido tu etapa ha sido un componente más alto de escenas gore, quiero decir. Evidentemente siempre nació como personaje de terror, en la época de Alan casi fue eso que se denominó terror ecológico, pero en esta etapa, con la inclusión de ese tercer poder, está, pues digamos, las fuerzas verdes que capitanea o sirve de avatar La Cosa del Pantano, las de los animales, las rojas que lleva Abigail Kane, pero aquí al meter este nuevo elemento de la putrefacción que afecta a todas las cosas naturales, te tocó dibujar quizás la etapa más desagradable, me refiero, en el aspecto de cosas a dibujar, más oscura o que busca un efecto más gore de toda la historia del personaje. ¿Esto te supuso algún tipo de reto y qué hiciste para solucionarlo y para transmitir toda esta sensación opresiva y esta etapa mucho más gore que las anteriores? Yeah, it's pretty gory out there. I think to me, Swamp Thing is a weird love story at first, but it's told in a poetic horror way. So it's half disgusting, the most disgusting stuff I can come up with, but half beauty, like the pages before that. This is just all disgusting. Oh no, there was one with the trees and keep going. Yeah. Whatever. We'll fight it later. Okay, let's just say stop. Well, so yeah, it's as I tried to came up with the most beautiful, elegant, poetic visual, but also to create horror, we thought let's juxtapose stuff that we know, because I figured that what is more horrible is not a monster with 16 eyes. It's something you actually know in real life, which is a bit off. So at first it's subtle, but at the end we were like mixing dead baby's head with horse's neck and just mixing like dead stuff together in order to create a new type of horror. But all the time, I mean, I've tried to make this stuff as pretty as possible. Just as a contrast to each other. Pues efectivamente es una etapa muy gore, pero es que para mí La Cosa del Pantano es una historia de amor muy extraña. Ese es el punto de partida de la serie, el punto básico del concepto. Y en parte tenía que ser lo que queríamos contar nosotros, desagradable, pero al mismo tiempo también tenía que resultar atractivo de alguna manera, tenía que ser hermoso. Yo trataba siempre desde el punto de vista visual de ser lo más elegante posible, de introducir elementos poéticos desde el punto de vista visual, porque sabía que nuestro concepto del terror se basaba en la yuxtaposición de elementos. El terror en nuestra etapa no procedía de que hubiera monstruos con 16 ojos ni nada por el estilo, sino que lo que utilizábamos como base para el terror eran pequeñas variaciones sobre elementos que están presentes en la vida cotidiana de cualquiera de nosotros, en el mundo real, e ir luego haciendo una progresión a partir de ellos. Al final de la etapa, pues sí es verdad que mezclábamos ya cadáveres de bebés con cadáveres de caballos, etc. Pero lo que buscábamos era pues ese elemento gore, irlo contrarrestando también con las cosas, con cosas lo más bonitas posibles, con cosas lo más elegantes y lo más hermosas posibles. Yeah, well, initially the plan with Scott and I, what we wanted to do was to tell this love story between Alec Olin, a man, and Abigail Arcane, a woman, and both of them are destined to be the monster of their own faction of biology. And we divided biology when we were doing the book as the green, so Swamp Thing was representing the green. The animal with Animal Man, the book that Jeff Lemire was doing, and the rut. And the rut would have also an avatar, and that avatar was to be Abigail Arcane. But both Abigail don't want to be the monster of the rut, and Alec Olin doesn't want to be a monster, you know, because he wants to be like openly a monster. So he resists to be a monster, and because they do resist their role that they're destined for,
it unbalanced the entire universe of DC, and the rut is out of control, and there's monster everywhere, and that's the problem. So the idea is that they both want to. It's a love story, but at the end, when they end up accepting their role as monsters and avatar of their own domain, they cannot be together anymore because they're like too contrasted. So, but yeah, deep down, it's a love story. Yeah, but that thing has been out for a long time. I mean, have you already? I mean, yeah, he's like, oh, you're spoiling the thing. Yeah, it's true, but I mean, it's been out for like 2 decades, no, 1 decade, long time. Don't listen. I mean, at the end, it's just like. Si alguien no ha leído, if you don't want to know the. Voy a empezar con una pequeña advertencia. Si alguien no ha leído La etapa de la cosa del pantano y quiere leerla, la he destripado entera. A lo que iba. Cuando Scott y yo nos planteamos qué es lo que queríamos hacer con la cosa del pantano, vimos que la base era la historia de amor entre Alec Holland, un hombre, y Abigail Arcane, una mujer. Y ambos están destinados a convertirse en monstruos en las tres facciones en que dividimos la biología en nuestro relato. Por un lado tienes el verde, toda la naturaleza, que es lo que representa la cosa del pantano, que es en lo que se convierte Alec Holland. Por otra parte tienes a los animales, a la fauna, que los encabeza Animal Man, que era la otra serie que hacía Scott Snyder en aquella época. Y por otra parte tienes a Abigail Arcane, que está predestinada a convertirse en la representante, en el avatar de la putrefacción. Y ambos, tanto Alec como Abigail, rechazan su papel porque quieren estar juntos. Y ese rechazo de su papel lo que hace es destrozar la armonía y el equilibrio en el universo DC. Y por eso la putrefacción está totalmente descontrolada y aparecen monstruos por todas partes. Si los dos quieren estar juntos, esa situación se va a mantener. Entonces, en realidad es una historia de amor en que ambos tienen que acabar por aceptar su papel como avatares, porque es a lo que están destinados y si no habrá este desequilibrio. Pero en el momento en el que acepten ese papel, es imposible que estén juntos porque representan caras opuestas de una misma moneda. Bueno, vamos a recuperar, aunque solo sean 5 o 10 de los minutitos que empezamos tarde, así que nos vamos a pasar un poquito, ya aviso, porque además tenemos que hablar de su trabajo como portadista, porque me parece que es especialmente interesante y dentro de este apartado tan importante de condensar o llamar al lector con una sola imagen que refleje lo que hay en el interior, yo encuentro especialmente destacado su trabajo en la serie de Dreaming como portadista, precisamente porque está mucho más alejado de la zona de confort en la que se había movido hasta ahora. Me gustaría que nos contara si para él fue especialmente divertido y cómo encontró el tono adecuado para darle a la serie de Dreaming, porque realmente me parece, ahora me costaría mucho imaginar la serie con otro tipo de portadas. Well, thank you. Well, amazingly, what is out of my comfort zone is the regular comics. The fights, I don't. Normally, when editor wants to get to when they want to have a cover, usually, most often, the book is not even written yet because you need to do the book cover 3 months ahead of time before it's even printed, and. All they have usually is like, oh, it's going to be, I don't know, Wonder Woman against Cheetah. Can you have them fight? And this is the case most of the time. So every time I'm like, oh, I got to make a fight between A and B. And this is out of my comfort zone. I can do it. I've done it for years, but it's not the most fun. It's not the most creative. And the Dreaming, they don't really care for fighting, which is awesome, and which allows me to approach those covers in a much more illustrative sort of way. My editor, Chris Conroy, is very open to the craziest of ideas because these books needs to look different from the get-go. So which just opened the door for me to be all sort of having fun and try to be inventive and minimalistic a lot, which is fun. It allows me to move quite fast on these covers, and they're just a blast. I'm sticking around. As I'm doing more Wonder Woman Earth 1 Volume 3, I need to cut down on, I need to
not accept this job at DC or whatever, but I'm gonna keep the covers for the Dreaming because they're so satisfying for me. Pues muchas gracias. La verdad es que lo que me saca de mi zona de confort, en lo que no me siento realmente cómodo, es hacer las portadas tradicionales de cómic. Eso es algo que no me llama especialmente la atención. Normalmente tienes que hacer la portada para un número, cuando te la cargan, pues al menos 3 meses antes de que salga ese número, porque necesitan poder montarla y prepararla. Y claro, en ocasiones te piden la portada de un número cuando ni siquiera está escrito el guión entero, y lo único que te dicen es, en este número Wonder Woman se enfrenta a Cheetah, y ya está. Así que la mayoría de las veces eso es lo que haces, A pelea contra B. Y eso, aunque lo he hecho durante muchísimos años, pues es que no me resulta divertido porque no me permite ser creativo. En cambio, en The Dreaming, por la naturaleza de la serie, sé que las peleas no tienen ninguna relevancia y eso es fantástico porque me permite ser mucho más ilustrativo, poder dedicarme más a la vertiente de ilustrador. Chris Conroy, el editor que me encarga las portadas, está siempre muy abierto a las ideas más locas que le lanzo y eso es una maravilla. Es una colección que es distinta a todo lo que había hecho hasta entonces y que me permite ir reinventándome constantemente. Me lo paso de maravilla discurriendo las formas más minimalistas posibles que se me ocurren para crear una portada y encima tengo que dedicar poco tiempo a dibujarlas realmente, o sea que de coña, va todo de maravilla. Sé que ahora que estoy ya dibujando las páginas del tercer tomo de Wonder Woman Earth One, pues voy a tener que reducir el número de portadas que acepto, el número de encargos de portada que me ofrecen, voy a tener que reducir las que acepto, pero la que no pienso dejar desde luego es la de The Dreaming, porque son las que resultan más satisfactorias. Y bueno, la última pregunta, a nosotros siempre nos gusta aprovechar la trayectoria de un autor como es la tuya para aprender también algo que sirva de consejo también a los que quieran ser dibujantes y estos días hemos encontrado dos opiniones muy enfrentadas y nos gustaría saber tu opinión al respecto. Una es el autor que opina que debe de tener un estilo muy marcado porque es bueno que el editor sepa dónde colocarlo y en qué serie se encaja, mientras otro tipo de autor aquí ha manifestado su teoría de que lo mejor es ser lo más versátil posible para poder encajar y adaptarte a casi cualquier circunstancia del mercado. En tu experiencia, si tuvieras que elegir entre estos dos grupos, ¿qué le dirías a los que quieran ser dibujantes en un futuro cercano o a medio plazo? That's interesting. Well, first of all, I've never looked myself for a style, especially at first. I was just trying to do the best I could. Honestly, I was not. There's never been a moment where I'm like, oh, how will I do my faces, and then try a few faces. Oh, this is cool. I'm gonna do faces like this. I'm always trying to do the best faces I can, and this has been. I guess my style is limited by my ability to draw good faces to a certain degree, and also the people that I enjoyed through the year that influenced me on a subconscious level, or sometimes like getting older in a more conscious, more apparent way. But that said, I would choose a different flavor, I would say, from project to another. Like on Swamp Thing, it was clear because it was horror that I would use as much light as possible, a lot of shadow, a lot of contrasted, just to make some drama. We talked about panel border. Panel border is something I'm spending a lot of time. I don't know if it's part of the style, but to me it's just a way of, for this story I'm going to use this device. I'm going to plan panel border in order to express a structure to the stories, or maybe that's part of the style. But in the case of Wonder Woman Earth One, that just came after the Swamp Thing, I figured, well, let's make almost no shadow. And if you look at the book, everything is very open, very light, and a lot of color, a lot of sun. So it's bright, it's joyful in some way, and that is a response to my years of work on Swamp Thing. So I do switch, depending on the project. But yeah, for somebody that starts, these kind of, I'm gonna do this angle of style, that come later. Just try to do your best. It's not the time to carve a style for yourself, because if you do it too soon, you will end up imprison yourself, like in jail of your own language. Like if you want to do
manga stuff and you're really good at manga, well, then you're trapped doing manga forever. But if you try to learn an anime and try to learn how reality work as much as you can, then you can do manga if you want for a project or not. Maybe this is where you ended up. Or you can do all sorts of other more realistic style. So just do the best you can. La verdad es que yo nunca me he planteado lo de buscar un estilo, sobre todo al principio. No es que cuando estaba empezando mi carrera decidiera empezar a hacer todo tipo de caras y decir ¿cómo mola esta? A partir de ahora solo voy a hacer las caras así. No, creo que el estilo está limitado por tu habilidad como dibujante y, por ejemplo, la forma de dibujar las caras pues sí acaba por tener una influencia. Me da la sensación de que con el paso de los años he ido absorbiendo de forma subconsciente rasgos de estilo de autores que me gustaban. Bueno, y de manera muy consciente de Kevin Nowlan, claro, pero eso es una cuestión aparte. Y lo cierto es que trato de cambiar un poco el tono de mi forma de trabajar de un proyecto a otro. Por ejemplo, en La Cosa del Pantano sabía que iba a haber mucho contraste de luces y sombras para crear una sensación dramática en todo momento. En el caso de los bordes de las viñetas no sé si forman parte del estilo, pero sí desde luego considero que son una herramienta que me ha ido muy bien en las aventuras de Wonder Woman para ayudar a estructurar la historia. Y ya que hablo de Wonder Woman, si os fijáis, son páginas sin sombras. Son páginas abiertas, llenas de luz, con mucho color, con mucho sol, y creo que es una decisión consciente, son casi de tono alegre, es una decisión consciente, una respuesta a tantos años trabajando en La Cosa del Pantano con todos esos contrastes que os iba diciendo. Así que, como veis, sí que hay cambios en estilo de un proyecto a otro. Lo que le recomendaría a alguien que esté abriéndose camino ahora mismo es que no se preocupe por eso ahora mismo, que se olvide de lo del estilo, que se preocupe por aprender a hacer bien las cosas, que lo del estilo ya llegará, porque si tratas de ceñirte a un estilo demasiado pronto, te vas a encontrar de repente con que te has metido tú solo en una cárcel de tu propia creación, que te has encerrado a ti mismo. Y me explico, si quieres dibujar solo con estilo manga, de repente te vas a encontrar atrapado a ti mismo haciendo solo manga para siempre. Si en cambio aprendes anatomía, aprendes a dibujar la realidad, aprendes otros estilos más realistas, si algún día quieres utilizar el manga puedes llegar y usarlo, pero ya tienes la base para poder cambiar y para no poder no encasillarte tú solo. Bueno, todavía no, porque hay que despedir a Yannick como se merece, pero ya sabéis que cuando acabemos la charla dejaremos la primera fila libre para autoridades y autores invitados antes de comenzar con la clausura. Pero sí que, evidentemente, esto ya lo sabíamos, aunque retomamos fundamentalmente desde la última vez que vino, ha hecho muchas cosas interesantes y se nos van a quedar muchas cosas fuera. Desde cosas, digamos, de trazo grueso, como sería pues, su trabajo con Batman, la Liga de la Justicia, etcétera, etcétera, a cosas de puntada más fina, como podría ser páginas tan concretas y excepcionales como esa escena de baile entre Batman y Catwoman, donde consigue transmitir el ritmo de la música viñeta a viñeta, que es algo que me parece muy difícil y que se ha conseguido pocas cosas también, ¿no? Pero todo eso está en los tebeos, en sus cómics, en su trabajo, y lo podéis ver. Yo os voy a contar una cosa, una pincelada más humana, por así decirlo, ¿no? Supongo, o quizás no, que luego Ángel lo comentará en el discurso de clausura, pero no solo están acabando las jornadas, digamos que estamos a las puertas de nuestro 25 aniversario, esto es una especie de fin de ciclo, no os preocupéis, siempre la base va a seguir siendo autor, aficionado y obra, pero cuando no vas a esta batalla con talonarios, sino vas a esta batalla con una experiencia que viven los autores, lo más importante es el boca a boca. A lo largo de este tiempo tienes embajadores maravillosos y también tienes gente pues, que ha venido, le escribes y bueno, pues tampoco vuelves a saber mucho más, ¿no? Pero quizás el autor que siempre responde rapidísimo, que siempre está dispuesto a ayudar, que siempre dice no te preocupes, yo le llamo, ¿con quién quieres contactar? Quizás el tipo que más apoyo en ese sentido ha dado siempre a las jornadas ha sido Yannick. Y eso es algo que no se suele saber y yo quiero contar porque me parece que es necesario que se sepa también, ¿no? Cuando vino era un autor muy bueno, ahora es un autor tremendamente extraordinario. Cuando vino la primera vez le quisimos mucho, ahora le queremos todavía más. Y esto se demuestra no solo leyendo, sino con un muy fuerte aplauso.